Ya hice un video sobre esta película. Lo hice hace unos meses y se convirtió en uno de los más vistos del canal. Pero desde que lo subí, me quedé con algo atravesado. Una sensación de que me quedé corto. No en el resumen, sino en lo que la película realmente hace y por qué a tanta gente le cuesta dejar de verla. Porque miren lo que me dejaron en los comentarios. Uno dice, amo esta película. La he visto una y otra vez y seguiré elevándome sobre las nubes por cada momento que los dos vivieron juntos. Otro, la he visto varias veces. Es de mis favoritas. Otro más. Esta película la he visto varias veces. Es enternecedora. Y lo más interesante es que acaba bien. Y que me hizo pensar mucho, es increíble. Pero ¿qué me dices de la banda sonora? Me elevó al escucharla. Y mi favorito, el que más me detuvo, un señor de 84 años que escribió, por favor publiquen la película entera. Yo la vi más de una vez, 84 años, viendo God's Own Country más de una vez. Eso no me lo explica ningún análisis de tendencias. Eso solo me lo explica una película que toca algo muy profundo, muy universal, que no tiene que ver con la edad, ni con la orientación sexual, ni con nada que el mundo use para poner a la gente en cajitas separadas. Hoy no les hago un resumen, ya lo hicieron. Hoy les explico por qué esta película funciona, por qué los rewatchers existen, por qué un señor de 84 años la busca una y otra vez. ¿Y por qué creo que es una de las obras de amor más bien construidas del cine reciente, aunque casi nadie fuera de los festivales la conozca? Antes de entrar, un poco de contexto que en el primer video no di porque no quería interrumpir la historia. God's Own Country se estrenó en 2017. La dirigió Francis Lee, un director británico que creció en una granja en Yorkshire, exactamente el tipo de lugar donde transcurre la película. No es un detalle menor. Cada plano de barro, cada amanecer frío, cada oveja pariendo en el campo a las 3 de la mañana viene de una memoria real. Lee no construyó ese mundo, lo recordó. La película ganó el premio al mejor director en el Festival de Sundance ese año y fue aclamada en toda Europa. Pero fuera del circuito de festivales, se quedó relativamente quieta. Es una de esas obras que circula de boca en boca, de recomendación en recomendación. Alguien la ve, no puede sacársela de la cabeza y se la manda a 3 personas más. Así llegan hasta acá. Y hay algo importante que quiero decir desde el principio, porque lo vi en los comentarios y me parece relevante. Alguien escribió que esta película aplica a cualquier género o preferencia sexual. Y tiene razón. La historia de amor entre Johnny y George es una historia gay, sí, pero lo que mueve a la gente no es eso. Lo que mueve a la gente es la historia de alguien que aprendió a dejar entrar a otra persona. Eso le pasa a todo el mundo, sin excepción. Hay personas de 84 años que ven esto y lloran. Hay personas de 20 que la ven y la reconocen. Eso es lo que hace una película verdadera. Ahora sí, entremos a lo que me interesa. ¿Por qué la gente la rewatchea? No es una pregunta trivial. La mayoría de las películas las vemos una vez. Si son muy buenas las recordamos con cariño. Pero hay un tipo de obra que provoca algo distinto, el impulso de volver. No para saber qué pasa, porque ya lo saben, sino para sentir de nuevo lo que sintieron la primera vez. Eso tiene una razón muy concreta y tiene que ver con cómo está construida emocionalmente la película. God's Own Country es una historia de apertura, de un hombre cerrado que se va abriendo muy de a poco, escena por escena, casi sin que te des cuenta. Y esa apertura está diseñada de tal manera que cada vez que vuelves a verla, notas cosas que antes se te escaparon. La primera vez que ves a George y Johnny en la cabaña de la colina ves tensión. La segunda vez que los ves, notas que George ya sabía todo desde antes. Y eso cambia completamente cómo lees cada uno de sus gestos. Eso se llama arquitectura emocional. Y Francis Lee la construyó con una precisión que muy poca gente logra. Hablemos de Johnny, pero de una manera diferente a como lo hice la primera vez. En el primer video lo presenté desde afuera. Dije qué hacía, cómo vivía, qué tomaba. Hoy quiero hablar de lo que tiene adentro.
del patrón de comportamiento que define todo lo que hace. Johnny es un hombre que convirtió el dolor en coraza. Eso no es una crítica, es un mecanismo de supervivencia que mucha gente desarrolla cuando crece en un ambiente donde mostrar vulnerabilidad tiene consecuencias, donde llorar es debilidad, donde necesitar a alguien es un riesgo. En el mundo de la granja de Johnny, los hombres no hablan de cómo se sienten, los hombres trabajan, aguantan y callan. Esa es la única versión de masculinidad que le enseñaron, y Johnny la internalizó tan profundo que ya no sabe dónde termina la coraza y dónde empieza él. Por eso bebe, no por placer, bebe para anestesiarse, para no tener que estar presente en su propia vida, para que la distancia entre lo que siente y lo que puede mostrar sea un poco más soportable. Y por eso también tiene esos encuentros rápidos, sin nombre, sin promesa. No busca conexión, la conexión lo aterroriza. Busca el alivio de estar cerca de alguien sin tener que ser vulnerable. Eso es Johnny cuando empieza la película. Un hombre que lleva años huyendo de sí mismo con tanta consistencia que ya ni sabe que está huyendo. Y entonces llega Gheorghe. Gheorghe es todo lo que Johnny no es, pero no de la manera obvia. No es su opuesto dramático. No es el chico alegre y extrovertido que derrumba al tipo oscuro con su energía. Eso sería una película distinta, más fácil, menos interesante. Gheorghe es callado. Gheorghe también carga cosas. Gheorghe también vino de algún lugar difícil, pero hay una diferencia fundamental entre los dos. Gheorghe ya hizo las paces con quien es. No necesita esconderse. No necesita una coraza porque aprendió, en algún punto de su vida, que ser lo que eres tiene más valor que parecer lo que los demás esperan. Y esa diferencia es exactamente lo que desarma a Johnny. No lo enamora un chico diferente, lo enamora un chico que no tiene miedo de ser. Hay una escena que en el primer video mencioné de pasada, pero que hoy quiero analizar con más calma. Es la escena donde Gheorghe le enseña a Johnny cómo tratar a los animales, cómo acercarse despacio, cómo no imponer la fuerza, cómo leer lo que el animal necesita antes de actuar. Esa escena no es sobre ovejas. Es Gheorghe enseñándole a Johnny, sin decírselo con palabras, cómo se trata a alguien que tiene miedo, con paciencia, con respeto, sin apurar, sin forzar. Y Johnny lo recibe. No conscientemente, pero lo recibe, porque una parte de él, enterrada muy hondo debajo de años de coraza, sabe exactamente de qué está hablando Gheorghe. Hay algo en esta película que muy poca gente nombra y que a mí me parece lo más valiente de todo. La película no explica a Johnny, no le da un flashback donde vemos qué le pasó de niño. No hay una escena donde alguien le dice lo que está mal en él. No hay terapia, no hay gran conversación reveladora, solo hay comportamiento. Solo hay acción y reacción. Y tú, como espectador, construyes el diagnóstico solo. Eso requiere mucha confianza en el espectador. Y es exactamente lo que hace que la película se sienta real. Porque en la vida real las personas tampoco te explican sus traumas. Solo te muestran sus comportamientos. Y si los quieres, aprendes a leerlos. Gheorghe aprende a leer a Johnny. Y nosotros aprendemos a leerlo junto con él. Eso es lo que hace que el rewatch cambie la experiencia. La primera vez lees la superficie, la segunda lees debajo, la tercera empiezas a leer a Gheorghe leyendo a Johnny, y eso es una experiencia completamente distinta. Quiero hablar del momento de ruptura, no del primer beso, del momento después del primer beso, porque la película hace algo que pocas se atreven a hacer. Te muestra que el amor no alcanza, que puedes querer a alguien con todo lo que tienes y aún así huir de ese querer porque no sabes qué hacer con él. Johnny huye. Después de la noche en la cabaña, se cierra, pone distancia, empieza a tratar a Gheorghe como si nada hubiera pasado y lo hace de la manera más cruel. No con crueldad activa, sino con indiferencia, con ausencia. Con ese silencio que dice, lo que vivimos no importó. Eso es lo que más duele de esa parte de la película, no la pelea, el silencio.
Y George responde de la única manera honesta que puede, diciéndole que no puede quedarse en un lugar donde lo hacen sentir invisible. Y se va. No hay escena dramática, no hay portazo, hay una maleta y un tren. Y Johnny se queda parado viendo cómo se va la única persona que lo vio de verdad. Eso le pasa a mucha gente, mucha más de la que habla de ello. El sabotaje del amor propio, la autodestrucción de algo bueno porque una parte de ti no cree merecer que sea real. Lo que hace la segunda mitad de la película es algo que muy pocas historias románticas se atreven a hacer. No te da el reencuentro fácil. No te da a Johnny que llega, dice algo hermoso y todo se resuelve. Te da a Johnny que tiene que cambiar de verdad primero, solo, sin audiencia, sin que nadie lo vea. Empieza a hablar con su padre, empieza a cuidar mejor a los animales, empieza a pensar en los demás antes de reaccionar. No porque lo haya decidido en un gran momento de epifanía, sino porque George le dejó algo dentro que no puede ignorar. Y eso es lo que la película dice sobre el amor, que la persona correcta no te salva, pero sí te muestra qué parte de ti mismo necesitas salvar tú solo. Johnny tiene que hacer ese trabajo, tiene que convertirse en alguien capaz de recibir lo que George le ofrece, porque si no cambia, va a volver a huir, va a destruir lo mismo de la misma manera, y cuando finalmente va a buscarlo, no va con promesas grandiosas, va con la única cosa que tiene, la verdad. Dice que se equivocó, que lo extraña, que no quiere seguir eligiendo la soledad. No es un discurso de película. Es una frase torpe, incompleta, insegura, y es perfecta. Porque es real. George lo mira, lo escanea, no responde de inmediato. Esa pausa es una de las mejores cosas que hace la película, porque George no es un personaje que existe para perdonar a Johnny. Tiene su propia dignidad, su propio dolor, y la decisión de volver tiene que ser suya, por sus propias razones. Cuando sube a la camioneta no hay gran gesto, no hay música que sube dramáticamente. Hay un hombre que eligió intentarlo otra vez. Eso es todo, y eso es suficiente. De vuelta en la granja, la película te muestra lo que se construye cuando dos personas deciden estar presentes de verdad. No la intensidad del principio, algo distinto, algo más quieto. Trabajan juntos, cocinan uno al lado del otro, duermen cerca, y cuando llega la noche y uno busca la mano del otro, no hay palabras, solo eso. Una mano que encuentra otra y la aprieta. El comentarista que dijo que la banda sonora lo elevó, tenía razón. Porque en ese momento final, lo que sientes no viene de las imágenes, viene del silencio alrededor de esas imágenes. Y la música lo sostiene sin irrumpir. Eso es artesanía cinematográfica. Antes de terminar, quiero volver a algo que dijo uno de los comentaristas. Esta historia aplica a cualquier género o preferencia sexual. Yo creo que eso es cierto. Y también creo que vale la pena preguntarse por qué. El amor entre hombres tiene una carga particular. Hay una capa adicional de silencio, de vergüenza aprendida, de miedo al rechazo que no es solo personal, sino también cultural y social. Johnny no solo tiene miedo de querer a Georgie porque querer a alguien es aterrador. Tiene miedo porque en el mundo donde creció, querer así está prohibido, está marcado, tiene consecuencias. Pero el mecanismo de fondo es universal. La coraza que construimos para protegernos, el sabotaje de lo bueno porque no creemos merecerlo, el trabajo de convertirnos en personas capaces de dar y recibir amor sin destruirlo. Eso le pasa a todo el mundo. Por eso un señor de 84 años la ve más de una vez. Por eso alguien que vive en otro continente, en otro idioma, con una historia completamente diferente, escribe en los comentarios que se elevó. Porque la película habla de algo que todos cargamos, en distintas formas, con distintas palabras, en distintos mundos, pero todos cargamos. Y aquí la pregunta con la que los dejo. ¿Hubo alguien en tu vida que te mostró una parte de ti que no sabías que existía? No necesariamente una pareja. Puede haber sido un amigo, un familiar, alguien que apareció en el momento más impensado. ¿Lo dejaste quedarse?
¿O hiciste lo de Johnny? Déjenme su respuesta en los comentarios. No tiene que ser larga, solo honesta. Si este video les llegó, compártanlo con alguien que lo necesite. Soy Resúmenes con Arco. Nos vemos en el próximo.